de garantizar que la obra, abro comillas, que la obra realizada no se destruirá o amenazará ruina por vicio de construcción o del suelo o de los materiales que el contratista ha debido conocer en razón de su profesión u oficio. ¿Listo? En razón de su profesión u oficio. Lógicamente, esta estabilidad y calidad de obra es después de terminada la obra, ¿no? Es después de terminada la obra. ¿Sí? ¿Qué tengo que decirles al respecto? Bueno, está claro ahí, ¿cierto? Que cubre lo que la calidad de la obra en cuanto a que se pueda deshacer, destruir, ¿cierto? O amenazar debido a la falta de calidad de suelo, de los materiales o de algún aspecto relacionado que usted como ingeniero civil tiene que conocer, ¿cierto? Para eso se forma 5 años en la universidad con el fin de que tome la determinación acerca de los materiales que va a utilizar en la obra. Por eso lo importante, muchachos, de ser muy estricto a la hora de construir, ¿no? No ser tan relajados. El ser muy relajado nos puede traer problemas. ¿Qué problemas podemos tener, por ejemplo, cuando estamos construyendo? Por descuidos en la calidad de los materiales. Creo que ustedes todavía no han visto conmigo lo que es técnicas de construcción 1, ¿cierto? Que es construcción de edificios. Y creo que tampoco han visto técnicas de construcción 2. Pero al respecto les tengo que decir que, por ejemplo, y lo vamos a ver cuando lo veamos, uno de los principales problemas que puede uno presentar en el suelo, ¿cierto? Cuando uno está construyendo, es trabajar con material que tiene material orgánico, ¿no? El material de la base, de la subbase, del relleno de un edificio tiene que estar completamente limpio. Cuando usted le deja material orgánico, el problema que surge es que ese material orgánico por lo general se expande, ¿sí? Y crece. Así como ustedes ven que las raíces levantan los andenes de muchas vías, asimismo ese suelo crece cuando nosotros lo dejamos o hace parte del material orgánico. Entonces, fuera de crear vacíos en el suelo, además también se expande y además también produce elevación de los pisos, ¿cierto? Eso es no conocer acerca de los materiales y hay que tener mucho cuidado. Eso por darles un ejemplo sobre esto, ¿cierto? Es decir, si usted expande un suelo
¿cierto? Un suelo para rellenar una vía o para rellenar la base de una cimentación de un edificio, ¿sí? Y el suelo está contaminado, después no puede decir ni quejársele a nadie que usted no sabía el tema, ¿no? No, esos son conocimientos que uno tiene que tener de arranque. Entonces usted nunca puede recibir un suelo contaminado donde vea que tiene raíces y tiene árboles que sin duda alguna le van a presentar problemas en el futuro. Además, todos, yo creo que muy pocas excepciones, de las obras civiles no necesitan estudios suelos, ¿sí? No necesitan estudios suelos. Casi yo diría que la totalidad. ¿Cuándo uno no hace un estudio de suelos? Cuando conoce mucho el suelo, y cuando la edificación que usted va a hacer en caso de una estructura, de, una, de un edificio, no es representativa en cargas, ¿sí? Entonces usted sabe que va a hacer una casita de 2 pisos y ve el terreno y sabe que por ahí han construido mucho, ¿sí? Que hay inclusive edificaciones más altas y que no han presentado problemas. Más o menos eso le da a uno la idea de qué tipo de suelo está ahí. Entonces, en esos casos, pero no sé si ahorita lo admitan, el estudio de suelos podía podía no ser exigido, ¿cierto? Pero lógicamente, si usted va a construir un edificio, si usted va a construir una vía, lo primero que uno tiene que hacer es el estudio de suelos. Es lo primero que uno tiene que hacer, ¿sí? Y así usted está tranquilo. Usted está tranquilo, usted sabe que usted en primer lugar actuó bien como ingeniero y en segundo lugar, pues su obra va a estar bien, bien cimentada. Entonces estas cositas hay que tenerlas muy en cuenta, muchachos. Los materiales hay que ser muy estricto con los materiales, ¿sí? No hay que recibir el cemento mojado, ¿sí? Que ya está fraguado y que le va a presentar problemas a la hora de hacer el concreto, ¿sí? Las varillas no tienen que estar oxidadas. Bueno, ya eso lo vamos a ver en técnicas de construcción 1, ¿sí? Que las varillas tienen hasta cierto grado de oxidación, puede inclusive ser útil para la adherencia al concreto, pero ese grado de oxidación es muy difícil de calcular y de estimar. Entonces eso de uno pasar por una obra y ver las varillas por ahí tiradas a sol y sombra, ¿cierto? Y que se corroen, porque la oxidación lo que hace es corroer las varillas, ¿sí? Corroer el hierro, y al corroerlo le quita diámetro. Entonces ya la varilla de media pulgada no es de media pulgada, sino que se puede estar reduciendo a una de 3/8, por ejemplo, en cuanto a la resistencia, ¿no? Entonces, muchachos, las varillas hay que cuidarlas también. No es de dejarlas ahí tiradas y hasta que les caiga todo el agua que puedan. No, no, no. Eso no se maneja así. Entonces, todos estos aspectos ustedes los tienen que tener bien claros cuando vayan a ejercer su profesión, ¿sí? Tienen que ser rigurosos en el manejo de los materiales, rigurosos en los ensayos, ¿sí? En los estudios que haya que hacer, rigurosos en la preparación y en la construcción de los diferentes ítems. El concreto se debe preparar en una zona completamente limpia, ¿sí? No encima del pasto, no encima de un suelo que esté contaminado. No, el concreto, si lo va a preparar en obra, lo tiene que preparar en un terreno completamente limpio, para que no le afecte. Y así todas estas cosas que ustedes ya conocen y van a seguir conociendo hasta que terminen su carrera. Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es que sean muy, muy estrictos en cuanto a los materiales, a los estudios y a la construcción, ¿cierto? Y a la construcción, y así todos estamos tranquilos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué naturaleza
¿Qué naturaleza tiene este amparo? O sea, ¿por qué se genera este amparo? Bueno, digamos que su vigencia solo entra a operar una vez la obra ha sido recibida a satisfacción, recibida a satisfacción por la entidad contratante. Independiente de si la ejecución contractual, es decir, en la realización del contrato, suceden otras etapas como en el caso de las concesiones. ¿Sí? O sea, en el momento en que empieza a funcionar la obra, es que esta póliza empieza a ser efectiva, ¿sí? Independiente de la concesión. La concesión, por ejemplo, se encarga de construir la vía, pero el amparo de la póliza de calidad de obra y estabilidad de obra empieza a funcionar en el momento en que la obra se pone en ejecución. ¿Ok? Bueno, suficiencia. Suficiencia. Entonces, digamos que el artículo 7.6 del decreto 4828 del 2008 difiere a la entidad la determinación. Determinación del valor asegurado. Para lo cual la contratante deberá tener en cuenta el objeto, el valor y las obligaciones pactadas en el respectivo contrato.
en el respectivo contrato. ¿Sí? Entonces esa determinación queda a la entidad contratante. Pero yo creo que por lo menos, ¿cierto? La póliza debe cubrir por lo menos el 30% del valor de la obra. Bueno, es que lo que dice aquí, ¿cierto? Lo que dice aquí depende mucho del objeto contratado, ¿cierto? Del valor y de las obligaciones pactadas. Si el contrato es hacer, digamos, andenes, pues hombre, la posibilidad de que unos andenes fallen son muy poquitas, ¿sí? Y la póliza no debe cubrir mayor cantidad del valor del contrato, digámoslo así, porque el objeto es muy sencillo, el valor no es muy representativo y la falla que puede producir en un andén, pues digámoslo que no es tan, tan frecuente. Lo mismo si estamos hablando de colocar una tubería que no tiene mucha ciencia, ¿sí? Ese tipo de obra no corre demasiados riesgos de fallar después de que se ha hecho, siempre y cuando lógicamente se haya hecho con rigurosidad y bajo supervisión técnica, ¿no? No hay problema. Pero si estamos hablando de megaproyectos, de proyectos bastante grandes, ¿sí? Como lo que está sucediendo en la hidroeléctrica de Duitango, que ustedes lo tienen que oír en las noticias en estos días, pues hombre, la calidad de la obra sí tiene que ser muy representativa, ¿no? Y el monto tiene que ser bastante representativo. Tiene que ser bastante representativo porque es una mega obra de miles de millones de pesos y en la cual puede suceder muchas cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo, como lo dice aquí, del objeto contratado, es decir, de la obra en sí, del valor y de las obligaciones pactadas, pues hombre, uno asegura la obra de calidad en un porcentaje del valor del contrato. Pero yo creo que, por ejemplo, me gustaría ver el contrato de Hidroitango y tratar de buscarlo, pero yo trataría de pensar que por lo menos tiene que ser el 30% del valor, ¿no? El 30%, que es un monto muy representativo, muy representativo. Y ustedes ven que ahorita están en problemas, ¿no? Ya la alcaldía de Medellín demandó a los contratistas de Hidroitango por la calidad de la obra, ¿no? Por la calidad de la obra, porque está presentando demasiados problemas. Demasiados problemas. Y eso se va a demanda y bueno, son miles de millones, ¿no? Se habla de yo no sé, de una garantía de billones de pesos, no millones, de billones de pesos, ¿sí? Por todos los problemas que está presentando la obra y su funcionamiento. Entonces, bueno, no sé en realidad cuál sea la póliza, pero eso es como para darles un ejemplo. Hablemos de la vigencia entonces. La vigencia. Digamos que la vigencia de este amparo no será inferior a 5 años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante, salvo que la entidad
justifique técnicamente la solicitud de una vigencia inferior. ¿Sí? Una vigencia inferior. ¿Cuándo se puede presentar que sea una vigencia inferior? Cuando son obras temporales, ¿no? Obras temporales, que son obras que se hacen para solucionar problemas inmediatos. Entonces usted necesita abrir una vía y conformarla para que trabaje mientras llegan los recursos para hacer una obra, una vía ya con todas las especificaciones del caso. Entonces, la probabilidad de que esa vía se deteriore, digámoslo, en 3, 4, 5 años, menos de 5 años, es muy alta, ¿cierto? Porque es una obra temporal. Entonces ahí sería ilógico pedir una vigencia de calidad de obra y estabilidad de obra superior a 5 años, porque no da. ¿Sí? Se sobreentiende que es algo temporal mientras se ejecuta la obra principal en sí. Entonces ahí ni siquiera, pues justificándolo lógicamente, la entidad contratante no debería pedir estabilidad de obra, o si la pide, la estabilidad y la calidad de obra, pues la pide por un tiempo prudencial inferior a 5 años, digámoslo así. Pero en las obras definitivas, las obras de larga duración, en las vías, en los tanques de almacenamiento de agua, en los edificios, ¿sí? Lógicamente, esa calidad de obra tiene que pagar de los 5 años porque la vigencia de una obra de esas es mucho más alta que los 5 años. Entonces hay que ponerla de ahí para arriba, ¿ok? Entonces, miren, esto era lo que yo les decía a ustedes cuando empezamos el curso y cuando hablábamos de lo delicado que es la contratación estatal, ¿no? De lo delicado que es que ustedes presten su firma para la realización de un contrato, ¿no? La responsabilidad no va ni siquiera hasta que se acaba la obra. La responsabilidad va por lo menos 5 años después de que se acabó la obra. ¿Sí? Por esta póliza de calidad y estabilidad de la obra. Es decir, usted se acabó el contrato, lo liquidaron, hicieron el acta de liquidación, pero eso no significa que su responsabilidad con la obra haya acabado. Si al cabo de 2, 3 años, independiente del tipo de obra, presenta alguna falla eh, adjudicada a la construcción y al contratista, a usted lo llaman, ¿cierto? A usted lo llama la entidad estatal y si usted no responde, lo llama la Contraloría. Bueno, y le digo, venga, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el tanque presenta esta fisura? Si apenas tiene 2 años de construido, ¿sí? ¿O por qué la vía igual se está deteriorando? Las placas se están fisurando. Bueno, en fin, les he dado 2 ejemplos, pero pueden ser muchísimos. Y usted tiene que responder por eso. No se puede quitar esa responsabilidad de encima. No se la puede quitar la responsabilidad de encima. ¿Sí? Y lo llaman al contratista, a nadie más. Usted no puede ir a decir allá que es que lo que pasa es que el contrato no era suyo, sino que era de otro ingeniero y usted le prestó la firma. Puede que haya investigación al respecto, ¿cierto? Pero el único responsable, el directo responsable del contrato que usted firma es usted. Es usted, no hay nadie más. Y el problema es que así como pueden ser cosas muy poco significativas, deterioros muy poco significativos pueden ser deterioros grandes que pueden costar muchos millones de pesos y que a usted le va a tocar colocarlos para enmendar el daño. ¿Sí? Entonces, muchachos, tengan mucho cuidado cuando ustedes ya tengan su matrícula profesional
y cuando ustedes vayan a colocar una firma en cualquier cosa. Piensen en lo que están haciendo, piensen en la responsabilidad en la que se están colocando, ¿cierto? No solo de calidad de obra, sino como vimos también en cosas laborales, ¿cierto? En pago de salario y prestaciones sociales, porque igual usted prestó su firma, pero el que maneja la plata es otro. Y ese otro pueda que no le pague a sus trabajadores. Pero en el momento en que él demanda al dueño de la obra, al contratista. Y si usted aparece como contratista, pues a usted es al que le llega la demanda, no al otro. El otro le puede perder y la responsabilidad le queda a usted. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, no sé, bueno, no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, profe. Listo. Bueno, hablemos de otra póliza que no tiene que ver tanto con la construcción de obras, pero sí cuando nosotros somos una empresa que prestamos servicios, que es la calidad del servicio. ¿Sí? Esta es otra póliza. Bien, entonces, ¿qué cubre este amparo? ¿Qué cubre este amparo? Los perjuicios causados a la entidad contratante causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de las dos hipótesis. Dos puntos. Primera, mala calidad o precariedad de los productos entregados. Como resultado de la celebración de un contrato estatal de consultoría. De consultoría. ¿Sí? Entonces que a usted le contrataron su firma consultora para que hiciera el diseño del tanque de almacenamiento de agua del municipio de tal, de Tumaco, de Piales, de Túquerres, ¿sí?
usted lo más seguro es que le van a pedir una póliza de esta, ¿cierto? Porque en el momento en que se detecte que usted hizo mal el cálculo estructural o que el cálculo estructural está malo, le pueden hacer efectiva esta póliza, ¿sí? Lo mismo para un edificio, lo mismo para una vía, un estudio de suelos, un levantamiento topográfico, todo lo que ustedes se puedan, se les pueda ocurrir de consultoría, esta póliza cubre ese tipo de servicios, ¿no? Segundo, mala calidad del servicio prestado siempre y cuando se acredite que estos son imputables al contratista. Bueno, nosotros, digamos lo que esto casi no lo manejamos, este segundo punto más el primero que el segundo, ¿cierto? Pero digamos que, ¿qué tipo de servicios nosotros podemos prestar como ingenieros que sean temporales? Bueno, por lo general nosotros lo que hacemos es obras y tal vez a través de concesiones, ¿no? La administración de una vía, no sé. Pero esto es más para gente que, por ejemplo, realiza eventos a nombre del Estado, ese tipo de cosas. Yo creo que más la primera parte nos cubre a nosotros que la segunda. Bien, aquí está entonces, ¿en qué tilde la E, tipo de contratos debe exigirse este amparo? ¿En qué tipo de contratos debe exigirse de contrato este amparo? En los contratos de consultoría, en los de prestación de servicios, ¿sí? Pero digamos una cosa, en los de prestación de servicios siempre y cuando usted actúe como empresa, ¿no? Y el contrato sea bastante largo, digámoslo así, o bastante representativo. Pero si a usted lo contratan como ingeniero civil para hacer la interventoría de un proyecto, pues es ilógico que le vayan a pedir una póliza para poder realizar este tipo de contratos, ¿no? Digámoslo así. Bueno, ¿qué más? En los que por naturaleza de las obligaciones resulte procedente
en aquellos que sean atípicos. O sea, que no sean como comunes, ¿cierto? Pero que consagren prestaciones de servicios. Prestaciones de servicios. Ok. Bueno, hablemos de la suficiencia. Suficiencia. El valor de la garantía se fijará la entidad en los Profe, pliegos de condiciones. Teniendo en cuenta el objeto. ¿Atiende? Hola. ¿No me escucha? Hola. Hola, hola. Hola, ¿alguien me escucha? sí se le escucha, profe. ¿Tú me ibas a decir algo? Sí, es que como hubo un momentico donde se dejó de compartir pantalla. No sé. Ah, ya. ¿Pero la Pero están ya, viendo o ya. no? Sí, ahorita ya. Sí, Bueno, ahorita ya. gracias. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta el objeto, el valor y las prestaciones pactadas en el contrato. Bien. Vigencia. Deberá ser establecida por la entidad teniendo en cuenta la estructuración del contrato. En otras palabras, teniendo en cuenta el tipo de contrato, pues se pide se le pide al contratista que la vigencia sea por tanto tiempo, ¿cierto? 5 años, 10 años, bueno, más o menos un periodo responsable, digámoslo así, que garantice que las cosas se hicieron bien. Si uno hace un diseño estructural, y no ha fallado a los 5 años, ya va a ser muy difícil que falle después, ¿cierto? Ya va a ser muy difícil que falle después. Ya fallará, pero por otras cosas, no por el estudio
¿Qué es lo que cubre esta garantía? Entonces, aquí hay una pregunta. La calidad de estudios y diseños estaría cubierta por este amparo. La respuesta es sí, ¿cierto? Este tipo de productos pertenecen a la consultoría. ¿Ok? Bueno, a mí me parece que esos son como las amparo. A ver, hay otro que es calidad y correcto funcionamiento de bienes. Pero nosotros en este campo de calidad y correcto funcionamiento de bienes, casi no nos atañe porque sucede que nosotros no nos dedicamos a vender este tipo de cosas, ¿cierto? Nosotros vendemos, digamos, si nos dedicamos tal vez a suministrar materiales de construcción, nuestros materiales no tienen que ver con el funcionamiento en sí de las cosas. ¿A qué me refiero? Digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa proveedora de cemento. El cemento, lógicamente, hace parte de la estructura que vamos a hacer, llámese edificio, vía, bueno, lo que sea, pero no tiene que ver directamente con el funcionamiento de la vía. Tiene que ver con la calidad de la obra, pero no con el funcionamiento de la vía. Entonces, este tipo digámoslo, de amparos, a nosotros, digamos que prácticamente no nos cubre. No nos cubre. Bueno, entonces, hasta aquí hemos completado todo lo que son las pólizas que, dependiendo del tipo de contrato, les van a exigir a ustedes cuando sean contratistas. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a una alcaldía y cuando ya estén en sus primeros pininos, contratando con entidades estatales, ya sea como personas naturales, es decir, como ingenieros contratistas, o como personas jurídicas, es decir, como empresas contratistas, ya sean constructoras, consultoras, ¿sí? Cualquiera de las dos, lo más seguro es que les exijan este tipo de pólizas. Simplemente a ustedes la entidad estatal va a decir qué pólizas tienen que sacar. Ustedes van con ese tipo de pólizas y según los montos establecidos que se los tienen que dar en la entidad estatal, van a una aseguradora y les piden que les expidan esas pólizas. Ellos les van a expedir esas pólizas, les van a cobrar un dinero por el amparo de riesgo que van a cubrir y ustedes van y las presentan. Y esto de presentar las pólizas, como lo vimos inicialmente, es un requerimiento inicial y que no se puede saltar para la firma del contrato, ¿no? Usted, hasta que no presenta todos los documentos que tiene que presentar en la oficina jurídica de la entidad contratante, no puede firmar el contrato. Es decir, le van a pedir pasisalvos, pasisalvos de, yo qué sé, antecedentes disciplinarios, le pueden pedir esta parte de las pólizas, que no tenga ningún problema de inhabilidad, de incompatibilidad, ¿cierto? Que no esté sancionado, ¿sí? No que no esté en estudio de sanción, sino que no esté sancionado. Y ya después de que usted demuestra que se está completamente apto para firmar un contrato,
viene la última parte, que es la firma del contrato. Con lo cual, el contrato arranca. Como les he dicho anteriormente, no se necesita ni llevarlo a una notaría, ni llevarlo a otra parte para que el contrato ya sea vigente. No, firmó usted, firmó el alcalde, firmó el gobernador o firmó quien sea, el representante de la entidad estatal, ¿cierto? Y se fue, arrancó el contrato. Arrancó un contrato, entonces ya usted tiene que poner en función del contrato, a recibir el anticipo y arrancar la obra. Y arrancar la obra y empezar a trabajar. Lógicamente, ¿qué tienen que haber hecho ustedes antes de la firma del contrato? El contrato les va a ser adjudicado, ya se lo ganaron, ya se ganaron la licitación. Entonces ustedes ya tienen que haber contactado a su personal, ¿cierto? A su maestro de obra. Uno por lo general tiene uno o dos maestros de obra de confianza, ¿sí? El maestro ya tiene que haber hecho los contactos de su personal, ¿sí? De la gente que va a hacer mampostería, que va a hacer cimentaciones, la gente del hierro, en caso de un edificio, en caso de una vía, pues la gente que va a abrir brecha, bueno, en fin, todo eso ya tiene que estar adelantado, porque tiempo no hay para perder, muchachos. Tiempo no hay para perder. Los días que uno pierda inicialmente en la obra, después de firmar el contrato, después los va a sufrir. Los va a sufrir, ¿cierto? Entonces lo ideal es que usted firmó el contrato e inmediatamente arrancó. Inmediatamente arrancó, ¿sí? Esa es como la recomendación que les quiero dar. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar aquí, ¿cierto? Hemos terminado lo que es la parte de las pólizas o amparos de la contratación estatal, que como les digo, aplica igual para muchos contratos privados, en los cuales les pueden exigir lo mismo, y les va a servir para toda su actividad como contratistas. Bueno, yo creo que nos vemos ya en la próxima clase, a ver si arrancamos. Estoy indeciso si seguir con el tema de los riesgos de la contratación estatal o arrancar con algo de interventoría. Estoy viendo qué orden les conviene más a ustedes. En la otra clase nos vemos. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe, se escucha. Listo. Entonces, en la otra clase nos vemos. Es que no lo estoy viendo aquí en Gypsy. Ah, ya los vi. Entonces, continuamos, muchachos. Cuídense mucho. ¿Listo? Gracias, profesor.